Bienvenidos a Héroes de nuestra Iglesia. El día de hoy nos vamos a centrar en una situación que se está viviendo en un país que es el país más grande de África, Nigeria. En un programa anterior habíamos visto una relación más bien panorámica de lo que es la persecución religiosa en África. Ahora bien, en este país de un poco más de 920.000 kilómetros cuadrados y unos 180 millones de habitantes, es el país más poblado de África, la situación es muy crítica. Pero a pesar de crítica, la esperanza se mantiene firme y los cristianos en medio de esa persecución mantienen viva su voz, mantienen vivo su testimonio a favor del amor de Cristo. En ese país de 180 millones, el cristianismo es más o menos un 46%. La otra mitad podemos considerarla entre el Islam y algunas religiones étnicas, que puede considerarse más o menos como un 7 o un 8%. Lo importante es que en medio de estas dificultades nuestros hermanos mantienen la esperanza y perseveran en su fe. Hay un grupo terrorista, el grupo islámico Boko Haram, que traducido significa más o menos la educación occidental es pecado. Este grupo extremista es el que más hace presencia en Nigeria y últimamente ha vuelto a redoblar el número e intensidad de sus atentados contra la población civil durante el periodo que fue estudiado y que nos dio a conocer el informe de ACN Internacional el año pasado. Mientras tanto, la amenaza para los países vecinos al nordeste, por ejemplo Níger, Chad y Camerún, cada vez es mayor, evidentemente por la situación que está viviendo la misma Nigeria. Y hasta ahora el presidente electo de Nigeria, Muhammadu Buhari, ha ido dando pasos encaminados a cumplir su principal promesa, la promesa que hizo en la campaña electoral, de cambiar enérgicamente y combatir enérgicamente el terrorismo. Según un analista político, el analista político Remi Adeko, él dice: el ejército de Nigeria ha ido presionando progresivamente a los yihadistas para expulsarlos de los territorios que controlaban, obligándolos a defenderse. Entonces, esto evidentemente aumenta el número de tragedias, de ataques terroristas y de manifestaciones de estos grupos. No obstante, no ha logrado aplastar en absoluto a Boko Haram, que sigue conservando la capacidad de lanzar ataques contra objetivos fáciles, como son aquellos que están en una misa, aquellos que van en una procesión, aquellos que están estudiando. Sin embargo, como les decía, la fe se mantiene. Escuchemos lo que nos dice un obispo al respecto de la situación en Nigeria. 2005 saw the end of war between Sudan and South Sudan. 1.5 million were killed. 2011 saw the independence of South Sudan from the north. 2013 saw the start of the South Sudanese civil war. Over 300,000 have been killed to date. The church continues to seek channels for peace. We would not like to go to the second war again. We know what war means. We need to be converted. We need to turn to God. Christians have to turn to our spirituality, and Muslims the same. And we use this spiritual value to change the course of things. Any evil brooding in any country must be the interest of everybody. It should not be like, no, that's the country's issue, it's not our problem. It will go like that until it reaches everybody. We need to care, we need to respect life, and put God in the center of what we do. Es así como evidenciamos lo que es la presencia de la Iglesia en esta zona de África, en Nigeria. Sin embargo, Boko Haram sigue haciendo presión en el norte de este país, sigue cometiendo asesinatos, abusos de niños, violaciones, en fin, todo tipo de atropellos, y especialmente contra los grupos cristianos.
En el lado occidental de África sigue siendo un principal obstáculo para el desarrollo de la zona la presencia de estos grupos terroristas y supone una amenaza a la convivencia pacífica de las religiones que tradicionalmente mantenían buenas relaciones entre ellas, inclusive entre musulmanes y cristianos. El marco legal y su aplicación real en Nigeria es una república federal basada en el modelo de los Estados Unidos de América, más o menos. Eso es lo que podríamos nosotros considerar como lo que es Nigeria. Su lema oficial, el lema oficial de Nigeria, de su gobierno, es unidad y fe, paz y progreso. Se rige por un modelo presidencialista, al igual que Estados Unidos o Francia, donde el jefe de Estado es el presidente de la República. Y desde mayo del 2015, el presidente es un antiguo general del ejército, Buhari, que es musulmán. Sin embargo, el vicepresidente es Yemi Osinbajo, que es un cristiano. Es un miembro de una iglesia pentecostal, la iglesia pentecostal redimida por Dios. Entonces, de alguna manera se mantiene una unidad entre los cristianos y el Islam. Estas descripciones religiosas reflejan el amplio abanico religioso del país, que va rotando con cierta naturalidad con cada elección presidencial. Sin embargo, los ataques terroristas y las manifestaciones de grupos como Boko Haram siguen presentes. Igual que ocurre en tantos países, en Nigeria hay una gran brecha entre lo que está consagrado en la Constitución, lo que está escrito propiamente, y lo que ocurre en la realidad del país. Es letra muerta prácticamente, porque la paz no se vive en Nigeria, y mucho menos en aquellos lugares donde los cristianos están presentes. Los principales motivos para este desajuste son que, primero, el poder real está en manos de pequeños reyes, que en Nigeria son llamados de Obas, que son los que en la práctica tienen la última palabra. Después están lo que conocemos como los principados tribales, que son consolidados bajo el gobierno colonial británico a mediados del siglo XIX, 1860 hasta 1960, y que rara vez ellos como grupo étnico aceptan las leyes impuestas por el gobierno central. Y después tenemos las rivalidades religiosas y de partidos políticos que son expresadas a través de viejas cuentas pendientes de clan con clan. Dificultan la aplicación de las medidas propiamente factibles y ahí se presentan dificultades de convivencia internamente. Entonces, lo que en la Constitución y lo que en el gobierno está manifiesto, digamos como una conversación o un diálogo silencioso entre el Islam y la cristiandad, no se está viviendo efectivamente. Ahora bien, el cristianismo de Nigeria está constituido especialmente por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un papel fundamental dentro del cristianismo en Nigeria. Sin embargo, también vemos otros dos fenómenos religiosos dentro del cristianismo. Es el fenómeno protestante y el fenómeno pentecostal. O sea, son dos fenómenos religiosos que junto con la Iglesia Católica hacen parte de lo que es conocido como el cristianismo en Nigeria. Es una situación dramática en la cual muchos cristianos van viviendo lo que es la realidad de una persecución religiosa. Por eso nosotros hicimos presencia en Nigeria en estas últimas semanas y preparamos esta nota para ustedes sobre lo que están viviendo nuestros hermanos en este país. Veamos. Que atravesar el muro de la parte de atrás de la parroquia. Él empezó a llamar rápidamente a la catedral, a San Patri, diciendo que estaba encerrado y que no podía salir. Rápidamente entraron los terroristas y le empezaron a cortar de manera muy drástica los dos brazos hasta que le descuartizaron totalmente. La policía de aquí, de la iglesia de aquí, de Maiduguri, no tiene fondos para empezar el proceso de beatificación, pero todos consideran al padre Michael uno de los mártires de la iglesia del norte de Nigeria. Bueno, y dado el largo tiempo que la religión lleva siendo fuente de conflicto en Nigeria, no hay propiamente cifras oficiales de adscripción religiosa. Cristianos y musulmanes afirman que ellos son los que constituyen la mayoría en el país. Las cifras que nos da nuestro informe, el informe de ACN, es que el 46% es cristiano y un 45% pertenece al Islam. El restante hace parte de religiones étnicas.
El grupo musulmán dominante es el Islam suní, que es dividido en varias hermandades sufíes, entre ellos la Tijanariya y la Qadariya. Hay un número creciente de selafíes, como los de Shia y los de Izala, además de un grupo pequeño de musulmanes ahmadíes. Son pequeñas facciones del propio Islam. El cristianismo de Nigeria está constituido, como les contaba ahora, por la Iglesia Católica, la Protestante y la Pentecostal. Además también de la presencia de anglicanos, que de alguna manera por la relación de Europa con estos países dejaron su semilla ahí. Están los baptistas también, los metodistas, están los presbiterianos y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También encontramos ahí los testigos de Jehová, hay presencia de judíos y otros grupos religiosos. El líder propiamente de los musulmanes es el sultán de Sokoto. Hace presencia evidentemente de una manera especial dentro de estos grupos islámicos lo que es el terrorismo, que no conocemos por cifras cuántos son sus integrantes, pero que por el daño y el terror que van sembrando nos damos cuenta del poder que el mal tiene en estas tierras. Y ahí es necesario que unamos nuestro corazón a las necesidades de nuestros hermanos. Veamos esta otra nota que nos muestra la realidad de lo que se está viviendo en Nigeria. Para considerar propiamente lo que es la situación en Nigeria tenemos que ubicarnos en el año 2009, más o menos. En el año 2009 se desató la violencia sectaria en el nordeste, donde propiamente está haciendo presencia el famoso grupo terrorista Boko Haram. Además de Boko Haram, el terror islamista no se limita solo en estas comunidades cristianas, sino en otros lugares también de Nigeria. También son víctimas los musulmanes moderados, que claro, como no adhieren propiamente a Boko Haram, terminan siendo perseguidos por estos grupos terroristas. En el año 1960 ocurre algo interesante que vale la pena considerar al respecto de Nigeria. La región del lago se convirtió en la sede de la Delegación Apostólica de África Centro-Occidental. Y después de la guerra de Biafra, entre los años 67 y 70, en la que expulsaron del país a la mayor parte de todos los misioneros extranjeros, una situación dramática para los que vivían una fe en esas tierras. Las relaciones entre Nigeria y la Iglesia Católica propiamente y el Vaticano se establecieron solamente se restablecieron, más bien hasta 1976. Ya para 1982, el Papa San Juan Pablo II hizo su visita a Nigeria. Y esto fue un acontecimiento que marcó el corazón de los africanos. Pese a tratarse probablemente de una confesión cristiana, la más numerosa del país en su conjunto, la Iglesia Católica termina siendo una minoría en el norte del país, donde la mayoría de la población es musulmana. Por eso es que en este lugar se dan los mayores hechos de persecución religiosa. Ya en las zonas del sur de Nigeria, en las que están asentados otros pueblos, otras etnias, la religión católica tiene una facilidad o tiene una libertad más especial para ejercer su apostolado. Veamos lo que las hermanas, algunas comunidades religiosas hacen en este sector
por nuestros hermanos en Nigeria. When I was a child, Sister Mary Colum, she was the first person to go to her house. She named me after her. So after that time, I used to call myself a sister. Even in the house, they used to call me a sister. I like the sacrifices that the sisters do. They sacrifice themselves a lot for people. They work in schools, they work with different people, children, the sick people. And I said I want to become a sister. The prayer life. Although it was not easy. I didn't just accept it just like that. In the beginning, it was very difficult for me because the sisterism is based on Jesus Christ in the Blessed Sacrament. So they do adoration every day. So we will go to the chapel, we will kneel down in front of the Blessed Sacrament. Sometimes we don't know, what are we doing? Just staring at the Blessed Sacrament, looking, and when we are tired, you sit down. But later I come to like that. And now I feel blessed. Yes, that God really called me to be a sister. I'm not regretting it at all. Bueno, la Iglesia sigue haciendo presencia y debemos de considerar que de hecho el terror islamista no se limita solo a las comunidades cristianas. También son víctimas los musulmanes moderados. Los musulmanes moderados terminan siendo creyentes que no están dispuestos a manifestar odio contra las personas de otras creencias. El grupo terrorista se ha aliado recientemente a la organización islamista Daesh, que aterroriza a Oriente Medio y que en 2015 ha establecido en Libia su base para el norte de África. Sabemos que hay una relación entre lo que sucede en Medio Oriente con ISIS, con Boko Haram y con otros grupos terroristas. Terminan siendo hermanos en el terrorismo. Al menos 17.000 personas han muerto en actos de violencia perpetrados por Boko Haram. Estos incidentes han elevado el número de ataques sangrientos, dirigidos especialmente y fundamentalmente, aunque no exclusivamente, contra las comunidades e instituciones cristianas. Difícilmente podríamos ofrecer una panorámica completa de lo que son los actos de violencia en este lugar. Lo que sí es cierto es que nuestros hermanos están sufriendo día a día en medio de su vida cotidiana. Al ir al colegio, al comprar algo en el supermercado, el terror y el miedo los acompaña en su día a día. Ahora bien, es necesario que nosotros tengamos una compasión, pero una compasión fructífera, activa con estos hermanos, que nuestra fe llegue hasta ellos. La oración es muy importante, pero también nuestra ayuda. Veamos esta nota para conocer un poco más de este país nigeriano. On May 28, 2012, Islamic fundamentalists attacked the parish church in Mpandai, Zanzibar. The intent was to threaten and bring fear to the local Catholic community. The interior of the church was destroyed. The parishioners, with great difficulty, rebuilt the church. It was 28th of May 2012 is when we were attacked. They came with the name of religion, trying to chase the Christians so that Zanzibar remains the place of the Muslims only. When they come here, we have some watchmen. They run away because the people are very many. They feared also to be killed. The intention was to burn the whole church, but they failed. They come in a very big number with a lot of axes, spears. They came here, they banged the door, then they collected everything which was inside here, benches. They collected them together, they took the piano, they distracted the altar there, they put them together and they burned. They destroyed everything and then they ran away. And then we reported to the government, and the government did what they decided, but it was not very satisfying because they don't want to see this church here.
Actually, we put all of those inserts in the hands of God, and we are still surviving. Pueden ser muchos kilómetros viajando en un avión y después por trocha, por agua para llegar hasta Nigeria y enterarnos en persona de lo que sucede en estos lugares. Sin embargo, hay otros medios también para acercarnos a nuestros hermanos y para llevarles nuestro corazón. Y es la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre. Nuestras redes sociales muestran la realidad no solo de Nigeria, sino del mundo entero, al respecto de esos lugares donde Jesucristo está sufriendo. Tenemos, por ejemplo, los teléfonos en los cuales pueden comunicarse con nosotros y también colaborar con todos los proyectos que realizamos, más de 1.800 proyectos al año en África. Nuestro teléfono en Bogotá, el 484-8890, o nuestro celular 314-445-1449. Ahí pueden recibir información al respecto de nuestras campañas por África y también la instrucción de cómo colaborar con todo lo que estamos realizando en esa zona del mundo. En nuestra página web también www.acncolombia.org y en nuestro correo institucional info@acncolombia.org pueden también recibir información al respecto de África. En Facebook pueden seguir nuestras actividades, toda la realidad que están viendo nuestros hermanos en África, en ACN-medio Ayuda a la Iglesia que Sufre, /CO. Nos enteramos de lo que sucede con nuestros hermanos, rezamos por ellos y les ayudamos. En Twitter también, @Iglesia que Sufre, y en Instagram también, a cada momento pueden enterarse de la situación de África en Ayuda a la Iglesia que Sufre. Es una manera de llevarles nuestro corazón, colocar nuestra atención en el lugar donde Cristo está sufriendo y también colaborar para que podamos hacer que el trabajo de nuestros misioneros en esos lugares siga floreciendo a pesar de la tragedia. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa y unidos de corazón, seguimos rezando por la Iglesia que sufre en el mundo entero y por los héroes de nuestra Iglesia.